Como ya vimos, para poder leer las propiedades de tablas termodinámicas necesitamos identificar en qué estado de saturación se encuentra el sistema. En algunos casos no lo sabemos y solo sabemos su temperatura y presión. Es por eso que, bueno, yo creé esta imagen a partir del diagrama de fases, que nos sirve para poder determinar cómo se lleva a cabo el cambio de fase y también identificar el estado de saturación. Por ejemplo, este es el diagrama de fases. Comentamos, esta es la línea de saturación que divide la fase líquida de la fase vapor. La fase de arriba es líquido, pero realmente es líquido subenfriado o comprimido. La fase de abajo, que es vapor, realmente es sobrecalentado. Y todos los puntos que caen sobre la línea que marqué aquí contienen ya sea vapor saturado o líquido saturado o una mezcla de ambos. Entonces, hay dos formas de cambiar de fase. El líquido yo lo puedo cambiar a fase vapor aumentando temperatura o disminuyendo presión. Entonces, por ejemplo, para cambiar de fase ese líquido, pensemos que estoy en el punto C a 20 grados centígrados y una atmósfera. Esto es líquido subenfriado. Si comienzo a calentar, aumentando temperatura significa moverme en el eje X hacia la derecha. Acá es temperatura mayor. Acá es temperatura menor. Llego al punto D, que es el punto donde coexiste vapor saturado más líquido saturado. Si continúo calentando, llego al punto E, que es vapor sobrecalentado, por ejemplo a 100 grados centígrados, 130 grados centígrados y una atmósfera. ¿Qué me indica aquí? Que bueno, esa escala de temperatura, a menor temperatura, la sustancia es líquido subenfriado, a mayor temperatura es vapor sobrecalentado. Ese eje de temperatura yo lo aislé en esta figura, en este eje color guinda. Entonces aquí el punto intermedio sería la temperatura de saturación y esta flecha vertical le corresponde una presión de saturación. Esta la puedo leer de tablas. A temperatura menor de la de saturación, el sistema está como líquido comprimido. A temperatura mayor de la de saturación, el sistema está como vapor sobrecalentado. Por ejemplo, con esto ya me puedo dar una idea de cómo ocurre el cambio de fase. El cambio de fase es gradual. Si me voy cambiando del punto C al punto D, esto se va calentando a presión constante hasta que llego al punto D. En el momento en el que el líquido subenfriado llega a la temperatura de saturación, se convierte en líquido saturado. Es decir, es líquido que está a punto de evaporarse. Y ocurre el cambio de fase. Llego aquí. El cambio de fase lo puse aquí abajo. Ocurre a temperatura y presión constantes. Entonces el cambio de fase parte de ser completamente líquido saturado a ir cambiando gradualmente ese líquido en vapor. Literalmente molécula a molécula ese líquido se va convirtiendo en vapor hasta que todo el cambio de fase termina, es decir, cuando todo el líquido se ha convertido en vapor, acaba el cambio de fase. Esto ya es vapor saturado. Todos los estados intermedios tendrán una correspondiente proporción de líquido a vapor. De ahí que se define una variable que se le llama calidad. Se denota X y es la fracción que tengo aquí de vapor. Sería la masa de vapor entre la masa total, masa de vapor más masa de líquido. Eso se llama calidad. Y va de 0 a 1. Entonces cuando la calidad es 1, 100% del sistema es vapor. Cuando la calidad es 0, 0% del sistema es vapor, es decir, es 100% líquido. La cantidad de calor que requiero adicionar para este cambio de fase se llama calor latente. Y es exactamente la masa del sistema por la entalpía de evaporación Fg a esas condiciones. Eso se llama calor latente. Y bueno, antes, al ser líquido comprimido, no cambia la fase, pero si yo caliento líquido comprimido, sí cambia su temperatura.
Eso se llama calor sensible. Voy ahí. Y en el momento donde completamente el líquido saturado se convirtió en vapor, si sigo calentando, ese vapor saturado, que se define así porque está a punto de condensarse, se convierte en sobrecalentado, que estaría encima de la temperatura de saturación. Si yo lo manejo a una atmósfera, así por comparar de la tabla A4, a una atmósfera que serían 101.325 kilopascales, voy a ir a la tabla A5 más bien, porque es la de presiones, ¿no? Esto es una atmósfera, por eso le ponen con decimales. 1.325 es una atmósfera. El agua cambia de fase a 99.97, 100 grados centígrados. Y tengo propiedades definidas de todo. Aquí me da también, por ejemplo, la entalpía de evaporación, que es el calor latente, que es de 2256.5 kilojoules por kilogramo. A esas condiciones de temperatura y presión, el agua requiere esta cantidad de energía para convertirse en vapor. Eso por unidad de kilogramo. Entonces, esta zona del diagrama de fases está representada ahí. Pero es importante también denotar que el agua también puede cambiar de fase cambiando presión a temperatura constante, que es el otro cambio de fase aquí vertical. Lo voy a poner de azul. Ahora bien, si yo tengo el punto inicial C a 20 grados centígrados y una atmósfera, esto es una atmósfera, yo puedo también convertir ese líquido a vapor disminuyendo presión. El eje Y es presión, más arriba es una presión mayor, más abajo es una presión menor. Entonces, si ese líquido yo lo comienzo a presurizar a 20 grados centígrados como temperatura constante, llego al punto B, que es la presión de saturación. A esa presión cambia de fase el agua a 20 grados centígrados. Esa yo también la puedo leer. Puedo ir a la tabla de temperaturas, ahora sí la A4, e ir aquí. A 20 grados centígrados, el agua cambia de fase a 2.33 kilopascales, que equivale al valor que tengo aquí graduado en milímetros de mercurio, 17.5. Entonces, en ese punto también tendría yo vapor saturado y líquido saturado. Y a una presión todavía menor, aquí yo ya tengo vapor sobrecalentado. Entonces es el otro eje que lo denoté aquí. A una presión mayor, el agua existe como líquido, y a una presión menor, el agua existe como vapor. Entonces puedo cambiar de fase igual. De una presión mayor yo puedo ir disminuyendo presión. En el diagrama de fases de una presión atmosférica fui disminuyendo hasta 17.5. Llego a las condiciones de saturación y si sigo disminuyendo presión ocasiona un cambio de fase. Entonces el cambio de fase también aquí ocurre a presión y temperatura constante. Voy bajando presión al líquido cuando llega al punto de saturación, es decir, a una presión y una temperatura. Igual el líquido va cambiando de fase, pero ahora porque tiene menor presión. Aquí el mecanismo es diferente. Cuando aumento temperatura, las moléculas del líquido comienzan a ganar energía interna, su vibración es mayor, hasta que llega el momento donde las vibraciones o esas fuerzas moleculares son mayores a las fuerzas de cohesión con las otras moléculas del líquido, lo que hace que escapen de la fase líquida. En el caso de la presión es al revés. La presión, digamos que es una fuerza que se ejerce de manera constante sobre el líquido. Y constantemente yo tengo un equilibrio de fuerzas, imagínenlo así. En el líquido se tiene una presión llamada presión de vapor, esa la van a ver en termo 2, que está en equilibrio con la presión atmosférica. De aquí surge la definición de punto de ebullición. En el punto de ebullición la presión de vapor del líquido se iguala con la atmosférica. En el momento en el que yo rompa este equilibrio, el sistema pasa a otro estado. El líquido
Por ejemplo, tendría una mayor presión de vapor que la atmosférica, por lo que las moléculas escapan a la fase vapor. Entonces, exactamente en el punto de ebullición la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Si yo disminuyo la presión atmosférica hasta llegar a la desaturación, el cambio de fase se da. Este líquido, igual molécula a molécula, se va convirtiendo en vapor. Todo gradualmente se termina hasta que el vapor se formó completamente, ya no hay líquido, y ahí se acaba el cambio de fase. Entonces, con el cambio de fase, ya el vapor saturado disminuye su presión hasta ser vapor sobrecalentado. Entonces, esta figura la vamos a estar usando como apoyo para identificar temperaturas de saturación y estados de saturación. Y bueno, los primeros problemas, la idea es que más adelante ya lo hagamos mental. Entonces, esta figura está en relación al diagrama de fases y nos sirve como apoyo gráfico para identificar el estado de saturación.